Y comenzamos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, bueno, vamos a ver un ejemplo de un ventilador axial. Recuerden, un ventilador es una bomba. Entonces, estamos viendo, es una bomba axial, ¿verdad? Simplemente una bomba axial de aire, puede ser. Entonces, vamos a ver. El dato de mi problema es el siguiente. Me dice que yo quiero, vamos a suponer que yo estoy diseñando un ventilador axial, ¿verdad? Y yo quiero transportar 11.6 metros cúbicos por segundo de caudal de aire, vamos a suponer. Ahora, aquí en mi rodete axial, yo tengo un diámetro de punta a punta, ¿verdad? De punta a punta. ¿Verdad? De punta a punta, de punta a punta. Entonces, si yo veo esto de frente, es el círculo mayor ¿verdad? El círculo mayor ¿verdad? Esta D mayúscula es esta, ¿verdad? Ahora, también tengo un eje, ¿verdad? También tengo un eje que es el diámetro menor. Entonces, el diámetro mayor me dice que es 1.1 metros, el mayor, de aquí, de extremo a extremo. 1.1 metros. Pero luego tengo el diámetro menor. De hecho, aquí tengo el diámetro menor, lo tengo aquí indicado, ¿verdad? Diámetro menor. El diámetro menor es pues el cuerpo, digamos, de la bomba, del rodete, ¿verdad? Donde nace el álave. Y ahí el diámetro menor es de 0.8 metros. Ahora, si yo lo veo de frente, ¿verdad? Si lo veo de frente, ese es el círculo de adentro, ¿verdad? Vamos a llamarlo el D menor. Entonces tengo un diámetro mayor, que es de punta a punta, y luego tengo un diámetro menor, que es donde nacen los álabes, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora bien, el flujo que atraviesa el ventilador, hay líneas de corriente que van desde el nacimiento, ¿verdad? Hay líneas de corriente que van, que pasan por el extremo, pero los triángulos de velocidades en un punto y en el otro son distintos, ¿verdad? Porque los triángulos de velocidades en la línea de corriente que pasa por la raíz del álave va a tener una velocidad tangencial del álave U, recuerden que es omega por R, entonces esta R es menor que la otra R. Entonces, si hago los triángulos de velocidades para esta línea de corriente y para la línea de corriente exterior, van a ser triángulos de velocidades distintos porque ambos puntos tienen distintas velocidades de rotación de ala, ¿verdad? Las velocidades U. Entonces, para tener una velocidad intermedia representativa, digamos, de todo el flujo, para no tener que hacer triángulos de velocidades en cada radio, vamos a coger un radio intermedio. Entonces vamos a escoger una línea de corriente, ¿verdad? Que pase en medio. Que pase en medio. Entonces debe haber un radio intermedio. Y bueno, si hablamos de radios, pues también hablamos de diámetros, ¿verdad? Entonces debe haber un diámetro intermedio o representativo del flujo para hacer ahí los triángulos de velocidades, ¿verdad? Para hacer los análisis. Esa es la línea de corriente representativa, ¿verdad? De todo el flujo. No es ni la más pegada ni la más alejada, algo intermedio. Entonces el diámetro medio, aquí lo puse en gris, ¿verdad? De extremo a extremo, ¿verdad? Es la distancia entre esas dos líneas de corriente representativas. Y simplemente es el promedio de los diámetros del nacimiento, ¿verdad? Ahí está el nacimiento del álave y el fin del álave. Entonces aquí está el fin, aquí está el nacimiento. Y entonces, bueno, pues algo intermedio, ¿verdad? Algo intermedio. Entonces es el punto medio del mayor y el menor. Ese va a ser el diámetro representativo del flujo, ¿verdad? Del flujo. Entonces, de la línea de corriente, ¿verdad? Por donde pasa el flujo. Entonces, bueno, pues vemos que ahí el promedio es 0.95 metros, ¿verdad? Entonces ya tenemos, de alguna manera, el diámetro promedio, que es representativo del flujo que pasa por el ventilador. Ahora, este ventilador está rotando a una velocidad omega, ¿verdad? Igual a 1200 RPM. Y el rotor tiene los siguientes datos. En la entrada, el álave tiene una dirección que forma 60 grados con la dirección radial, ¿verdad? 60 grados. Entonces, la tangente al álave forma 60 grados con la dirección radial. Y, vamos a verlo más de cerca,
Y la salida, ¿verdad? Si vemos la salida es 30 grados. Eso significa que el árabe justo en la salida, ¿verdad? Forma 30 grados con la dirección axial, ¿verdad? Ahí están los 30. Entonces, aquí está el punto 2, ¿verdad? El punto 2 es la salida y el punto 1 es la entrada, ¿verdad? Entonces, en la entrada yo formo 60 grados con la dirección axial, en la salida formo apenas 30 grados con la dirección axial. Ahí están los dos datos. Bueno, recuerden que es un ventilador axial, ¿verdad? Entonces, los ángulos son con respecto al eje. Ok, bueno. Seguimos. Ahora, vamos a ver los triángulos de velocidades. Entonces, en el rodete, yo tengo una velocidad tangencial de rotación U. Esta U es igual a omega por el radio representativo. Entonces, nada más recuerden, yo aquí tengo una línea de corriente, ¿verdad? Representativa. Y esa línea de corriente representativa tiene cierto radio representativo, se llama RM. Y ese RM es la mitad del DM, ¿verdad? Este es el RM. Ahora, si DM es 0.95, RM es la mitad de eso, ¿verdad? Entonces ahí tengo el RM y luego tengo la omega, ¿verdad? Que es la velocidad de rotación. Y de ahí voy a obtener la velocidad de rotación tangencial al árabe. La velocidad tangencial de rotación del árabe, que es U. Ahora, si esto está dando vueltas hacia abajo, ¿verdad? Aquí se ve, entonces significa que esta tiene una U hacia abajo y esta tiene una U hacia abajo. Y las dos tienen la misma U porque ambos tienen la misma RM. Entonces, la misma U tanto en la entrada como en la salida del rodete. Ok, luego, aquí tenemos el flujo entra tangente al árabe, ¿verdad? A una velocidad W1. Recuerden que este ángulo es 60 grados, ¿verdad? 60 grados. 60 grados. Entonces aquí estoy entrando a un ángulo con respecto a la dirección axial. ¿Verdad? Entonces aquí es tangente al árabe con respecto a la dirección axial. Y ese ángulo, ¿verdad? De 60 es la dirección de la velocidad tangencial al árabe, que es W. Entonces aquí tenemos W1 entra a 60 grados con respecto a la dirección axial. Entonces ya tenemos dos lados del triángulo, ¿verdad? Tenemos dos lados del triángulo. Tenemos el W y luego esta U que baja. Y B es simplemente la resultante de esas dos, desde el nacimiento hasta el final de esa cadena, ¿verdad? Entonces aquí U, vamos a rotar 90 grados, ¿verdad? Ese triángulo. Entonces está hacia abajo y lo roto 90 grados, ¿verdad? Entonces ahora U aparece hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces si lo giro para acá, U que está hacia abajo, ahora va hacia la izquierda. Entonces W1 llega a la cola de U, ¿verdad? W1 llega a la cola de U y luego U quiebra hacia la izquierda. Y B1 es simplemente para completar el triángulo, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta el final de esa cadena, ¿verdad? Ahí está B1. Bueno, es la suma vectorial de esos dos. Bueno, ya tenemos el triángulo en la entrada del rotor. Vamos a sacar los números. Ahora, les decía, U es igual a omega por R, pero es el radio medio, ¿verdad? Y el radio medio es el diámetro medio sobre 2. Entonces, omega en este caso es 1200 RPM. 1200 revoluciones por minuto. 1200 revoluciones por minuto lo convierto a radianes por segundo. Entonces yo sé que una revolución hay 2 pi radianes y en un minuto hay 60 segundos. Entonces revolución se va con revolución, ¿verdad? Minuto se va con minuto y sobrevive radianes por segundo, ¿verdad? Ese es mi omega. Pero se multiplica por el radio, ¿verdad? Que es el diámetro medio sobre 2. Y el diámetro medio dijimos que era 0.95 metros. Ahí está, 0.95 sobre 2. Ese es el radio, ¿verdad? El radio medio. Y bueno, pues la U tenemos que es 59.69. Entonces tenemos la longitud de este vector. Ahora, si vemos el triángulo de velocidades, W1 forma un ángulo con la dirección axial. Entonces, si U es la tangencial, pues la vertical es la axial. Entonces, ese ángulo es de 60 grados, ¿verdad? Este ángulo es de 60 grados.
Y este W1 tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal. La componente horizontal es la dirección tangencial y la componente vertical es la dirección axial. Ok, vamos a hablar acerca del caudal. Aquí nos dan un dato, ¿verdad? El caudal es 11.6, pero caudal es área por velocidad. Ahora, es área por velocidad perpendicular al área. Entonces, ¿cuál es el área que el flujo ve de frente? El área que el flujo ve de frente es una dona, ¿verdad? Porque no atraviesa, el flujo rodea el eje, ¿verdad? Entonces, una dona entre este diámetro y este diámetro, ¿verdad? Entonces, si observamos el círculo, ¿verdad? Es una dona, ¿verdad? Es una dona. Es una dona, ¿verdad? Entre el diámetro de afuera y el diámetro de adentro. Entonces sacamos el área del diámetro de afuera y le restamos el área del diámetro de adentro y ya tenemos el área de la dona. Entonces caudal es igual al área que atraviesa el flujo perpendicularmente, la velocidad en su componente axial, ¿verdad? Velocidad perpendicular al área. Y el área es una dona. La dona es pi cuartos de diámetro mayor al cuadrado menos diámetro menor al cuadrado. Entonces, este es el área de la dona, por así decirlo, el área que atraviesa el flujo. Y la velocidad perpendicular a dicha área es la componente axial de la velocidad V1. Entonces, si yo tengo la velocidad V1, es su componente axial, ¿verdad? Es su componente axial, la componente perpendicular, la que yo voy a considerar, ¿verdad? La que yo voy a considerar para determinar el caudal. Así dice la ecuación de balance de masa. Entonces, bueno, el diámetro mayor es 1.1, diámetro menor es 0.8, ¿verdad? Es la resta de ambos diámetros al cuadrado por pi cuartos, por Bx1 es igual al caudal, pero el caudal ya me dieron el dato, ¿verdad? 11.5. Entonces, de aquí despejo el Bx1, ¿verdad? Ya tengo este dato y todo este coeficiente pasa dividiendo, ¿verdad? Pasa dividiendo. Y ya tengo el despeje de Bx1. Y bueno, aquí tengo un pi cuartos, ¿verdad? Este cuarto pasa para arriba, simplemente, ¿verdad? Y bueno, pues ya tengo un despeje. Y recuerden que Q es igual a 11.5, ¿verdad? Aquí es 11.5. ¿Te parece, verdad? Acá lo checamos. 11.6 por 1. Ok, bueno, 11.6. Ok, y da 25.91 metros por segundo. Entonces, ahí tengo la velocidad de x1, es decir, la altura del triángulo. Entonces, ya tengo la altura del triángulo. Simplemente del dato del caudal es el balance de masa, ¿verdad? Entonces, recuerden, el balance de masa siempre me da, si a mí me da el caudal, el balance de masa siempre me va a dar la perpendicular al área, es decir, típicamente me va a dar el dato de la altura del triángulo, ¿verdad? Típicamente el balance de masa me va a dar eso siempre. Ok, ya una vez que tengo el Bx1, ahora vamos a sacar vamos a fijar nuestra atención en este triángulo. Ok, en este triángulo, ¿qué conocemos? Digo, porque ya tenemos el Bx, ¿verdad? Que es un cateto, ¿verdad? Entonces tenemos este triángulo, tenemos este y este. Entonces, si este dato ya lo tenemos, nos hace falta W1. Entonces vamos a sacar W1, ¿verdad? Ahora, este triángulo es el mismo que, también lo podemos dibujar así, ¿verdad? Entonces Bx ya lo tenemos. Y si tenemos este ángulo, entonces nos vamos a sacar W teta 1, ¿verdad? W teta 1, es decir, la componente tangencial de esta W1. Y es precisamente lo que nos va a dar este beta 1. Entonces, tangente de beta 1 es igual a opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Tangente en este ángulo. Entonces, tangente de beta 1 es opuesto sobre adyacente, W teta 1 sobre Bx1. Entonces, yo de aquí despejo W teta 1. ¿Verdad? Y sustituimos datos. Bx1 lo acabamos de sacar, 25.91. Y beta 1, ¿verdad? Beta 1 son los 60 grados, ¿verdad? De la inclinación. Beta 1 son precisamente, beta 1, ¿verdad? Son los 60 grados, ¿verdad? De la tangente al árabe con la dirección axial, ¿verdad?
que en este caso es con la vertical. Bueno, entonces de ahí sacamos W teta 1, ¿verdad? 44.88. Entonces ya tenemos la componente vertical y tenemos W teta 1. Ahora, por teorema de Pitágoras, si yo tengo este y tengo este, puedo sacar la hipotenusa, que es W1. Entonces, W1 por teorema de Pitágoras va a ser Bx1 al cuadrado más W teta 1 al cuadrado, ¿verdad? Simplemente con esos dos catetos. Y bueno, metiendo datos, 51.82. Entonces, ya tengo W1, ya tengo U, ¿verdad? Y ya tengo Bx. Ahora nada más me falta sacar B1, ¿verdad? Pero para sacar B1 está sencillo, ¿verdad? Porque ya tenemos U. Fíjense bien. Ya tenemos U, que es el total de todo esto. Y ya tenemos W teta 1, ¿verdad? Aquí está W teta 1. Que es nada más esta parte. Entonces, si yo a U le resto W teta 1, obtengo B teta 1, ¿verdad? Lo que hace falta para completar. Entonces, B teta 1 es igual a U menos W teta 1. Entonces, nada más resto esas dos longitudes y ya tengo B teta 1. ¿Y qué es B teta 1? Es la componente, ¿verdad?, horizontal de B1. Ahora, ya tengo B teta 1 y ya tengo la altura del triángulo, ¿verdad?, que es Bx1. Entonces, con teorema de Pitágoras, con este y este, puedo sacar B1, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer. B1 con teorema de Pitágoras. El raíz cuadrada de Bx1 al cuadrado más B teta 1 al cuadrado. Y sustituyendo, 14.81, ¿verdad? Ya tenemos la velocidad B1. Ahora, ya casi acabamos con el primer triángulo, pero aún no acabamos. Porque tenemos B1, pero nos hace falta el ángulo que forma con la dirección axial. Recuerden que aquí en este triángulo, la suma de W más U me va a dar B. Pero es importante que yo también sepa la orientación de B, ¿verdad? Es importante. Entonces hay que calcularlo. Entonces de ahí la orientación de B me va a dar alfa 1. Y alfa 1 es la dirección de B1 con la vertical, ya sea este ángulo o este ángulo, es el mismo. Entonces, si aquí tengo alfa 1, ¿verdad? Bueno, pues aquí tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, tangente de alfa 1 es B teta 1 sobre Bx1, ¿verdad? Es B teta 1 sobre Bx1, ya tengo la tangente del ángulo. Entonces, alfa 1 es el arco tangente de B teta 1 sobre Bx1, y sustituyendo datos, tengo que me va a dar 30 grados. Entonces, vemos que en la entrada, el flujo B1 entra a 30 grados, ¿verdad? Claro, en velocidad absoluta, ¿verdad? Velocidad absoluta. Bueno, esa es la entrada del rodete, pero nos hace falta la salida del rodete también. Entonces, bueno, ya completamos el triángulo de velocidades en la entrada, ya con esos datos. Ahora vamos con la salida. Ahora, para la salida, mismo análisis, ¿verdad? La U de la entrada es igual a la U de la salida, por ser máquina axial. Recuerden, en la línea de corriente representativa, tanto la entrada como la salida tienen el mismo radio, y al tener la misma ómega, pues ambos puntos tienen la misma velocidad de rotación U, ¿verdad? Tanto la entrada como al tener el mismo radio, la misma ómega, tienen la misma velocidad. Ahora, ese es un dato, pero hay otro dato que también me dan. Vamos a hacer memoria. Me dice beta 2 igual a 30. Eso significa que la salida, ¿verdad?, forma un ángulo de 30 grados con la dirección axial, pero esa es la dirección de W2, ¿verdad? W2 va a tener un ángulo de 30 grados con la dirección axial, es lo que me dice este dato. Entonces aquí W2 forma un ángulo de 30 grados con la dirección axial. Entonces yo ya conozco U y conozco este ángulo. Vamos a ver qué podemos hacer con el triángulo de velocidades. Entonces, vamos al triángulo de velocidades y ahora aquí lo dibujé de esta manera. Aquí tengo U. Si aquí tengo U y dibujo este vector así, voy a dibujar un triángulo hacia arriba, ¿verdad? U hacia la derecha, de ahí W sube hacia adentro, ¿verdad? W2, y luego B2 completa ese triángulo. Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Tengo hacia la derecha, luego W2 quiebra hacia arriba y B2 completa el triángulo. Entonces,
Entonces, este triángulo simplemente lo roté 90 grados en esta dirección, ¿verdad? 90 grados en esta dirección. Y bueno, aquí tenemos el triángulo. Entonces, W2 es 30 grados. Este ángulo o este ángulo es el mismo, ¿verdad? Es 30 grados. Ahora, BX ya lo conocemos. Recuerden que en toda máquina axial, ¿verdad? Tenemos la misma área de entrada que de salida. Entonces, bueno, si yo tengo una velocidad Bx aquí, es la misma velocidad Bx acá, ¿verdad? Recuerden que el área es la dona, pero no importa, es la misma área de la entrada y la salida. Entonces es la misma X porque se conserva el caudal, la misma Bx. Eso significa que ya conocemos la altura del triángulo de la salida. Este Bx es el Bx, calculamos el Bx1. Los dos triángulos tienen la misma altura. Eso lo vimos en grado de reacción, ¿verdad? Entonces 25.91, ¿verdad? Entonces es 25.91. Ok, entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos Bθ2 y tenemos Bx. Ahora, este Bx ya lo tenemos. Entonces, si conozco este ángulo que es de 30 grados, ¿verdad? Este ángulo es este ángulo que es 30. Entonces, la tangente de 30 es igual a opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Que es Bx. Entonces, opuesto sobre adyacente es la tangente de 30 grados. Entonces, aquí lo tengo, tangente de 30, ¿verdad? Es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, de ahí despejo Wθ2, es Bx2 por tangente de beta2. Y sustituimos, 25.91 es Bx y tangente de beta2 es 30, ¿no? Y de ahí tenemos Wθ2 que es 14.96. Entonces, este ya está. Y si ya conozco este cateto y este cateto, con esos dos catetos tengo la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, W2, que es la hipotenusa, aquí esta flecha sube, ¿verdad? Es raíz cuadrada de Bx cuadrado más Wθ2 al cuadrado. Sustituyo valores, 29.92. Ya tengo W2. Bueno, ya estamos cerca, ¿verdad? Vamos con el otro lado. Ahora bien, ya conozco U, es la misma U del triángulo 1. Ya conozco Bx, es la misma Bx del triángulo 1. Ya conozco Wθ2. Entonces, ya conozco U y conozco Wθ2, pues entonces la diferencia de U con Wθ2 es Bθ2. ¿Verdad? Entonces, Bθ2 es simplemente la resta de U menos Wθ2. Entonces, es lo que puse yo aquí. Bθ2 es U menos Wθ2. Y restando, ¿verdad? U menos Wθ2 voy a obtener Bθ2. 44.73. Y ahora sí, yo teniendo este cateto y teniendo este cateto que es Bx, ¿verdad? Saco la hipotenusa por teorema de Pitágoras. Entonces, B2 es raíz cuadrada de Bx2 al cuadrado más Bθ2 al cuadrado. Y ya con Bθ2, ¿verdad? Que está aquí, y Bx, que lo heredé del triángulo 1, tengo B2 igual a 51.96. Entonces ya tengo la velocidad B2. Ahora falta el ángulo alfa 2. Este ángulo es el mismo que este. Recuerden que es el ángulo que forma la velocidad 2 con la dirección axial. Entonces, la suma vectorial de U y W2 me van a dar B2. Pero esta B2 forma cierto ángulo con la dirección axial. Y eso es importante, porque el estator que está fijo, la orientación de la entrada a la B debe de coincidir con este alfa 2 para que reciba el flujo alineado y el álave haga su trabajo, para que el flujo se alinee al álave fácilmente y el álave haga su trabajo de redirigirlo, ¿verdad? Entonces el ángulo del álave del estator, ¿verdad? Debe tener cierta orientación que coincida, ¿verdad? Que tenga un alfa 2 igual al alfa 2 de la resultante de la salida del rodete, para que pueda recibir su flujo. Entonces, alfa 2 es importantísimo, ¿verdad? Para la determinación del ángulo de entrada del estator. Entonces, vamos a calcular alfa 2. Les decía, alfa 2 es la dirección de B2 con la dirección axial, es decir, con la vertical. Entonces, puede ser de este lado o puede ser de este lado.
Entonces, tangente de alfa 2, ¿verdad? Entonces, la tangente de alfa 2 es igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto es b teta 2, adyacente es bx2. Entonces, tangente de alfa 2 es igual a opuesto sobre adyacente. Y de ahí despejo alfa 2, que es el arcotangente de este cociente, 44.73 entre 25.91, y viene de un ángulo de 60 grados. Entonces significa, ¿verdad? Significa que este ángulo es de 60, ¿verdad? Está más empinado. Y es precisamente aquí en la entrada debe formar un ángulo de 60 del estator para recibir el flujo que sale del rodete, ¿verdad? Tal cual, así como está. Ok, bueno. Ahora bien, ya calculamos todos los datos, ¿verdad? El ángulo del estator, ¿verdad? B2 y B1, que son velocidades absolutas en la entrada y en la salida, que me van a servir para aplicar las ecuaciones de balance de momento angular y de energía, ¿verdad? Entonces, aquí en este problema me piden la potencia que le tengo que meter al rodete, así como el torque y el trabajo, para manejar este caudal para esos ángulos de Árabes, ¿verdad? También me piden saber cuánto se presuriza el flujo, no solo en el rodete, sino también en el estator. Y el grado de reacción, ¿verdad? ¿Cómo se reparte el delta P entre el rodete y el estator, ¿verdad? También me piden eso. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya con los triángulos de velocidades, ya tenemos los datos. Tenemos B1 y tenemos, perdón, es B1 y tenemos B2, ¿verdad? Y ya con eso, ya podemos ir a las fórmulas, ¿verdad? Entonces, en salida del estator tenemos flujo axial, ¿verdad? En salida del estator tenemos flujo axial. Recuerden, ya para terminar, yo aquí, este estator también está montado en un eje, ¿verdad? Entonces también hay una dona aquí, ¿verdad? Y entonces, así como yo tengo un área aquí, ¿verdad? Y yo tengo un área acá, pues también voy a tener un área acá, ¿verdad? Entonces es la misma área, significa que el Bx aquí es el mismo Bx acá, es el mismo Bx acá. Es el mismo Bx en todos lados. Eso lo vimos cuando vimos grado de reacción. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, así como tengo una Bx en 2 y una Bx en 1, que viene de la fórmula de caudal, ¿verdad? Del triángulo de velocidades 1, bueno, el Bx se mantiene constante en toda la máquina. Bx1, Bx2 y Bx3 son la misma porque el caudal debe ser el mismo atravesando las tres áreas que son idénticas. Entonces, vamos a ver. Entonces, Bx3 es la Bx de siempre, ¿verdad? 25.91. Y ya con ese dato, ¿verdad? Ya tengo B1, B2, B3, ya puedo empezar a calcular todo eso que me están pidiendo. Vamos a hablar primero acerca del trabajo. Para una bomba axial, recuerden que estamos viendo ventilador, pero un ventilador es una bomba. Entonces, vamos a nuestro formulario, ¿verdad? Y para una bomba axial, el trabajo es U de B teta 2 menos 1, ¿verdad? Entonces, la U de mi rodete, ¿verdad? 59.69, y ubicamos B teta 2 y B teta 1, ¿verdad? B teta 2 es 44.73, aquí está, y B teta 1, bueno, pues lo checamos aquí, ¿verdad? 14.81, ahí está. Entonces el trabajo va a ser 17.85.92 joules por kilogramo. Ahí está el resultado. Vamos con el torque. El torque es el flujo básico, ¿verdad? Por el radio de la turbomáquina, en este caso es el radio representativo del flujo, ¿verdad? Es decir, decimos, para el flujo tenemos una línea de corriente representativa con cierto radio intermedio RM, ¿verdad? Y para el torque de la turbomáquina, este torque es el incremento en momento angular que el eje o los álabes le están dando al fluido. Entonces, el radio hace referencia al radio representativo del flujo, porque representa una transferencia de momento angular del eje al fluido, ¿verdad? Entonces, el radio es el radio representativo. Aquí hay muchos radios, entonces escogemos la línea de corriente representativa, la intermedia, RM, para el torque. Ojo con eso, en máquinas Entonces, flujo básico por el radio por B teta 2 menos B teta 1.
Entonces, B θ2 menos B θ1, pues es la misma expresión. El radio medio, pues es la mitad del dm, ¿verdad? 0.95 entre 2. Y el flujo básico es ρ por Q. Ahora, el caudal es 11.6 metros cúbicos por segundo, pero la densidad que estamos diciendo que es un ventilador. Entonces, vamos, si no nos dicen más, suponemos que es aire a 20 grados centígrados, ¿verdad? Así como si eso fuera una bomba y no nos dicen más, es agua a 20 grados centígrados. Entonces, ventilador, si no nos dicen más, es aire a 20 grados centígrados, ¿verdad? Y aire a 20 grados centígrados, ustedes van a tablas, ¿verdad? La densidad es 1.23 kilogramos sobre el metro cúbico. 1.225, ¿verdad? Pero bueno, redondeado a centésimas, 1.23. Y bueno, ya sustituyendo, ¿verdad? Todos los datos están en metros kilogramos segundo, entonces el resultado va a ser 202.78 newton metro. Este torque es el momento angular que el eje, ¿verdad?, le transmite al fluido al pasar por los álabes. Entonces, el fluido entra sin ningún tipo de rotación, y aquí el torque, el fluido va a empezar a dar remolinos, ¿verdad?, a este radio, en este radio representativo, y claro, hay muchos radios, ¿verdad? Yo estoy escribiendo el radio representativo. Y en ese radio representativo, el momento angular transferido, ¿verdad?, el momento angular fue de 0 aquí está, a 202.78 newton metro, ¿verdad? Bueno, ese es el incremento del momento angular al fluido, ¿verdad? Desde 0 hasta ese valor. Bueno, potencia. Potencia es igual a flujo básico por trabajo. Flujo básico sigue siendo ρ por Q, ahí está. Y el trabajo ya lo calculamos, 1785.92. Entonces, significa que a ese motor, así como están los álabes con esa geometría, esa velocidad, a ese motor le tengo que meter yo 25.481.58 watts, ¿verdad?, de acuerdo al momento angular, para que el fluido adquiera este incremento del momento angular, ¿verdad? Y se cumpla con los triángulos de velocidades que hemos descrito, ¿verdad? Y por lo tanto maneje ese caudal. Entonces, por eso es importante el momento angular. Esto es lo más importante. Lo más importante es esto, ¿verdad? ¿Qué potencia tengo que meter yo al motor desde fuera para que se transfiera este momento angular al fluido, ¿verdad? Y que se hagan cumplir tanto el caudal como los triángulos de velocidades que acabamos de observar, de acuerdo a la geometría de la turbomáquina, ¿verdad? Y su velocidad. Bueno, ahora, esta es la ecuación de potencia vía la ecuación del momento angular. Pero hay otra ecuación de potencia, que es el balance de energía. El balance de energía dice que el trabajo en una turbomáquina es el delta H0, es decir, el cambio de entalpía de estancamiento. Pero si eso es trabajo, si lo multiplico por flujo básico, tengo potencia, ¿verdad? Entonces, esto es trabajo. Pero trabajo por flujo básico es potencia, de hecho, de ahí viene la fórmula de momento angular. Solo que ahora el balance de energía me dice que trabajo es delta H0. Entonces, vamos a calcular la potencia con esta fórmula. Flujo básico es ρ por Q, ¿verdad? Y delta H0 es delta P sobre ρ más delta energía cinética, ¿verdad? Entonces, delta P del rotor sobre ρ más 1 medio de menos al cuadrado menos menos al cuadrado. Ahora, el delta P del rotor, ¿cuánto vale? Todavía no sabemos. Vamos a calcularlo. De acuerdo al formulario que yo les di para bombas axiales, el delta P del rodete es 1 medio de ρ W1 al cuadrado menos W2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es un dato que vamos a meter aquí para calcular la potencia de acuerdo al balance de energía. Entonces, vamos a ver. Delta P del rotor, esa es la fórmula. Hay que sacar W1 y W2. Entonces, si se fijan, aquí tengo W2, 29.92, ¿verdad? Metros sobre segundo. Y W1, 51.82. Entonces, vamos a meter esos dos datos. Aquí, ¿verdad? 51.82 W1, 29.92 W2. Y me dice que delta P es, claro, al cuadrado, ¿verdad? Porque es W1 al cuadrado menos W2 al cuadrado. Y esto me va a dar 1101.11 pascales. Ahora, vamos con el estator, porque recuerden que el flujo se presuriza el rotor, pero también se sigue presurizando el estator.
Vamos a calcular delta P del estator. Ok, para delta P del estator, de acuerdo a nuestras fórmulas para una bomba axial, es un medio de ρ, B2 al cuadrado menos B3 al cuadrado. Ahora, B2, aquí lo tenemos, 51.96. Ahí está. Aquí puse 69, pues al revés, ¿verdad? Parece que estoy disléxico, 96. Bueno, 51.96. Y luego tenemos menos B3 al cuadrado, pero ojo, la salida ya sale axial. Entonces B3, si recuerdan aquí, B3 es BX3, tiene dirección axial, y la BX es la misma que el BX2 y el BX1, es la altura de los triángulos en 1 y 2, que es 25.91. Entonces aquí ponemos, aquí ponemos, perdón, estamos aquí, ¿verdad? B2 al cuadrado es 51.96 y B3 es 25.91. Es la altura de los triángulos, es BX1, BX2 o BX3 al cuadrado, ¿verdad? Y ustedes hacen eso, 1230. Entonces vemos que es casi mitad y mitad, ¿verdad? 1100, 1200, ¿verdad? Entonces el delta P total, ¿verdad? Delta P total, la suma de los dos deltas P es 2331.38. Y ese delta P es el delta P de la turbo máquina, ¿verdad? Entonces, claro, aquí la fórmula de la potencia es la potencia del rotor. Entonces, para la potencia del rotor hay que meter el delta P del rotor nada más. Entonces, el delta P del rotor es 1100, más o menos. Entonces, aquí yo voy a meter 1100, el delta P del rotor. Estamos analizando la potencia transmitida del rotor, más un medio de las energías cinéticas de la salida con respecto a la entrada del rotor. Y aquí metemos B2 y B1, ¿verdad? B2 es 51.96, B1 29.85. Y vemos que la potencia es 25.479. Si se fijan, hay mucha diferencia entre las dos. Esto es 481, 479. La diferencia es como de 2 watts. Pero bueno, son fórmulas distintas, ¿verdad? Los decimales siguen para siempre. Entonces, por ese truncamiento, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues hay ligera discrepancia, pero apenas 2 watts de diferencia cuando estamos hablando de 25.000, casi 500, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están prácticamente el mismo resultado obtenido con las dos ecuaciones. Ahora, si queremos saber el delta P de la turbo máquina, ¿verdad? ¿Cuánto se presurizó del rotor y del estator? Sumamos las dos y vemos que es 2331.38 pascales. Y si queremos sacar el grado de reacción, es el delta P del rotor sobre el delta P total, ¿verdad? Así se define. Y da abajito de 0.5. Claro, esto de acuerdo a cocientes de delta P. Pero si nos vamos a la fórmula del grado de reacción con los ángulos del rodete en la entrada y en la salida, la altura de los triángulos de velocidades en el rodete y la velocidad tangencial de rotación del ala de la medida de corriente representativa, ¿verdad? Recuerden que beta 1 vale 60, beta 2 vale 30, el BX es la altura de los triángulos, 25.91, y U lo calculamos como 59.69. Y vemos que da 0.5, más o menos, ¿verdad? Hay cierta discrepancia, tal vez por los decimales, pero eso es prácticamente 0.47.5. Es un buen diseño. Si recuerdan cuando vimos bombas axiales, dijimos que lo ideal es que fuera 0.5, ¿verdad? Mitad y mitad el delta P. Y vemos que en este caso, ¿verdad? La fórmula me dice 0.5. Pero ya a la hora de calcular los delta P's, ya con los datos de triángulos de velocidades, claro, con decimales truncos, bueno, pues hay una ligera discrepancia, pero redondeado a décimas, los dos son 0.5, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está un ejemplo completo, ¿verdad? Ya con triángulos de velocidades, ecuaciones de balance, delta P del rotor y del estator, es decir, hurgamos todo, ¿verdad? Hasta calculamos el R de manera directa y con fórmula, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está un buen ejemplo de repaso de turbomáquinas. Claro, son flujos ideales, ¿verdad? Simplemente en base a la geometría de la turbomáquina y su velocidad, o las ecuaciones de balance,
podemos hacer un estimado de como qué rendimiento tiene esa turbomáquina. Eso es trabajo de pizarrón antes de construir las piezas y embonarlas y ponerlas a trabajar. Es teóricamente cuánto daría, ¿verdad? Si todo fuera perfecto, ¿verdad? Ya en la vida real, a la hora de empatar hay claros y luego el flujo se va entre los claros y regresa y hay fricción y las cosas ya se desvían de este escenario, digamos, puro que pusimos ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es ahí está un buen ejercicio, ¿verdad? Para estimar las propiedades de una turbomáquina de acuerdo a su geometría, a su velocidad, ¿verdad? Con eso terminamos la primera parte de la unidad, ¿verdad? La unidad 1 vimos qué son turbomáquinas, ¿verdad? Qué son máquinas de fluidos en general, y luego el resto nos hemos ocupado de hacer un estimado de cuál es el rendimiento teórico de una máquina de acuerdo a su geometría y velocidad. Lo que nos falta por ver es análisis dimensional. Análisis dimensional simplemente se refiere a que si yo tengo un montón de máquinas, yo agarro algunas propiedades como sus diámetros de rodete, su velocidad de rotación, el tipo de fluido que manejan, ¿verdad? Algunos parámetros del funcionamiento de la máquina y creo parámetros adimensionales y hago experimentos de esas máquinas y los datos los guardo de acuerdo a sus datos, a sus parámetros adimensionales. Eso me permite registrar un montón de información experimental en forma resumida, ¿verdad? Entonces, porque si yo hago experimentos de un montón de turbomáquinas de distintos tamaños, tengo resultados para cada caso, que puede ser un infinito número de datos que registrar. Pero si yo registro los datos de acuerdo a parámetros adimensionales, yo reduzco el número de esos registros guardando la misma cantidad de información. Entonces, análisis dimensional me permite guardar datos empíricos, ¿verdad? Registrando datos de experimentos de acuerdo a números adimensionales que tienen que ver con las condiciones en las cuales se hicieron las pruebas. Ya veremos a qué me refiero el resto de la semana, ¿verdad? Cuando hagamos ejercicios. Entonces, eso es lo que resta de la semana. Por hoy, bueno, pues ya vimos este repaso de lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Entonces voy a subir este apunte a la plataforma, es el apunte 1.9b. Entonces, 1.9b, entonces voy a subirlo. Ahí está el 1.9, falta el 1.9b. Entonces es el que voy a subir. Ok. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está el ejercicio de hoy. Entonces les decía, el resto de la semana vamos a pasar a una cosa pues muy distinta a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Muy distinta, pero también muy útil. De hecho, el resto del semestre vamos a estar manejando información de forma dimensional. Entonces, el resto de la semana es algo muy útil ya en la práctica, ¿verdad? Ya no vamos a ver las cosas tan geométricamente, tan idealmente. Ahora vamos a ver cómo manejar datos experimentales tabulados en forma dimensional, ¿verdad? Algo más práctico, más directo, ¿verdad? Y es el lenguaje que usan los ingenieros que manejan turbomáquinas. Todo lo registran de esa manera dimensional, por eso es importante verlo, ¿no? Bueno, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, Sí, la tarea es para la próxima semana, dijo. La tarea, cuando yo la tarea se las voy a dar cuando acabemos la unidad. Entonces, muy probablemente este viernes o lunes de la próxima semana ya les voy a dar la tarea. Y me la van a entregar una semana después. Entonces, a finales de esta semana, principios de la que sigue, ya les voy a dar unos 3, 4 problemitas, ¿verdad? Y van a tener una semana para hacerla por equipos, ¿verdad? Entonces, y una semana después voy a poner el examen. Entonces, dentro de 2 semanas me traigan la tarea, dentro de 3 semanas vamos a tener el primer examen, ¿verdad? Prácticamente en resumen, así es. Ya los detalles ya los veremos al final de la semana, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces, si no hay más, dejo de grabar.